Bendito sea Dios. Dios les bendiga, hermanos. Les saluda a su hermano y amigo Castillo para Cristo desde las montañas de California. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Aquí anda Castillo trabajando en estas montañas, ¿verdad? Anda aquí por estos rincones trabajando. Bendito sea Dios. Para mí siempre es un privilegio saludarlos, queridos hermanos, y poderlos comunicar a través de las redes sociales. Bendito sea el Dios. Yo, hermano, estoy contento, estoy agradecido con Dios porque me ha concedido la vida, ¿verdad? Y estoy parado y con deseo de hablar de la palabra de Dios. He estado un poco enfermo, ¿verdad? Pero es pasajero eso. Estaba viendo, queridos hermanos, y este pedazo aquí donde ando, que es un pedrero que ni las plantas nacen ahí. Y es un material puro cascajo. Y yo me pongo a pensar, hermanos, cómo es un desierto. Yo pasé por el desierto de Arizona, de Phoenix, Arizona, cuando venía para estos rumbos. Y yo pude ver, hermanos, que allí solo son pedreros. En unas áreas son pedreros, en otras áreas hay como arena, pero que árboles no hay. Ahí no hay donde usted pueda descansar. Allí no hay un árbol de fruta. Allí no hay alguna hierba que usted se la pueda comer y pueda sobrevivir. Y entonces me pongo a pensar cuando veo este terreno aquí tan rústico, hermano. Me pongo a pensar cuando el pueblo de Israel, cuando Dios manda a Moisés a sacar al pueblo de allá de donde lo tenían prisionero, lo tenían esclavo en Egipto. Y Dios envía a Moisés y Moisés se encarga de irlo a sacar. Pero me pongo a pensar, hermanos, cuando dice la palabra que 40 años en el desierto, ¿cómo Dios le mostró el poder a ese pueblo? ¿Cómo Dios le mostró el poder a Moisés? Manteniéndolos por 40 años en ese desierto. Dios siempre le ha mostrado el poder a la persona que ha creído en Él, que ha creído en el Dios Todopoderoso. El hombre y la mujer que ha creído en ese Dios que está vivo, esa persona tiene un gran privilegio. Sea como sea la persona, esa persona que ha puesto a Dios en primer lugar, que ha creído en ese Dios verdadero, que no anda creyendo en dioses muertos, esa persona, hermano, está cubierta por el poder de Dios. Y tarde o temprano, Dios le va a mostrar el poder en gran manera. Dios siempre nos muestra el poder en los momentos difíciles. Estamos enfermos, Dios está con nosotros. No tenemos trabajo, no hay que comer, Dios está con nosotros. Pero hay unos momentos que es más seria la cosa. Porque usted puede sobrevivir una semana o 15 días, un mes, con poquitas cosas. Pero 40 años es momento de ponerlos a pensar quién es el Dios verdadero y cómo trabaja Dios con aquellos
que han creído en Él. Este es un gran privilegio, hermano. Yo me pongo a pensar, pasar 40 años en un desierto donde la tierra era como este pedrero, donde no nacían ni árboles, donde no hay nada que comer, no hay agua, no hay nada que comer. Pero la Biblia dice de que cuando ellos necesitaban comida, Moisés hablaba con Dios y el Dios Todopoderoso les enviaba comida en medio de un desierto. Eso es algo increíble, hermano. La gente, si lo miramos humanamente, eso puede ser increíble. ¿Cómo puede haber comida en un desierto? Pero el Dios que todo lo puede, para Él no hay desierto, no hay nada. Él puede mostrar su poder. Es que Dios mostró el poder con su pueblo. Cómo Dios mostró que ese pueblo estaba cubierto bajo el abrigo del Altísimo, que es Dios, bajo el poder de Él. En el desierto les envió comida. En el pedrero, en la sequedad, les envió comida. Les hizo vertir agua de una peña. En el desierto. Qué maravilloso, hermano, cuando los concentramos en el poder de Dios. ¿Verdad? ¿Cómo sería andar en esos pedreros en el desierto? ¿Cómo sería? ¿Cómo los zapatos, la ropa, nunca se les acababa? Oiga, Dios llevaba el control de todas esas personas. Qué maravilloso es Dios, hermano. Qué bonito es pensar en el poder del Dios que está vivo. Y ese mismo Dios que dirigió a Moisés en el desierto por 40 años con esa barbaridad de gente, ese es el Dios suyo y ese es el Dios mío. Bendito sea Dios. Qué maravilloso, hermano, cuando los ponemos a pensar en el poder que tiene el Dios verdadero. Detrás de la cámara le saluda a su hermano y amigo Castillo. Para Cristo, bendito sea Dios. Quise, hermano, sacar el teléfono y hablarles acerca de la historia de Moisés. Mi Biblia le he dejado allá arriba en el carro. Pero al ver este terreno aquí tan rústico, me puse a pensar cómo serían esos caminos donde el pueblo de Dios caminó. Aquí solo es piedras, hermano. Aquí solo hay piedra nomás. Solo piedra, aquí no nace. Aquí no nacen árboles en estos pedreros, cuanto más que va a haber agua. Pero si yo estuviera muriéndome de sed, y si yo estoy cubierto por el poder de Dios, si yo he creído en Jesús y le he aceptado a Jesús, y a través de ese paso que damos de creer en el sacrificio de Jesús, que Jesús dio la vida por nosotros, que murió por nuestros pecados, si nosotros lo aceptamos, esa es la oportunidad, ese es el medio, ese es el requisito para estar cubierto con el poder del Dios Todopoderoso. Si yo me estuviera muriendo de hambre y de sed, yo le aseguro que si yo clamara a Dios de corazón y con fe, Dios hiciera vertir agua de esta peña. Pero la fe es la que nosotros lo falta. No tenemos fe, pero es el mismo Dios a quien nosotros servimos. Pero Dios es bueno, hermano. Dios es bueno, que a pesar que no tenemos fe, Dios nos muestra su poder y está con nosotros. Pero yo me pongo a pensar, hermano, la fe que tenían esos hombres.
cómo Dios trabajaba con esos hombres. Tenían sed, Dios les hacía vertir agua de la peña. Tenían hambre, Dios les enviaba comida en el desierto. Llegaron frente al mar. El enemigo pensó que allí terminarían con el pueblo que estaba protegido por el Dios verdadero. Eso es lo que ellos pensaban. Pero se llevaron una sorpresa bastante grande. Porque ellos pensaron que ahí terminarían con la gente de Dios, con el pueblo de Dios. Pero allí está el poder del Dios Todopoderoso. Y le parte el mar. El mar se abre, se hace una calle. Mira, hermano, si los concentramos en ese pasaje, y si los concentramos bien con la mente, si los vamos a lo profundo, ¿cómo será estar enfrente del mar y ver que se hace una calle en seco y que la agua se abre para un lado y para el otro? Eso es increíble, hermano. Eso es hasta difícil de poderlo creer. Porque eso es así, hermano. Imposible de poder creer eso. Pero si estamos en Dios, nosotros tenemos que creer que eso sí puede suceder porque Dios ya lo hizo. Y para Él no hay nada imposible. Él hizo el mar, Él puede partirlo en 4 pedazos, en los pedazos que Él quiera. Dios puede dividir el mar como Él le dé la gana, porque Él lo hizo. Bendito sea Dios. Qué bonito está esto, hermano. Maravilloso es Dios. Perdón que se me movió la cámara. Castillo para Cristo le saluda desde las montañas. Quise sacar el teléfono y grabar un video aquí en este pedazo de terreno tan rústico, hermano. Pero para mí es un privilegio saludarlos. Y se me vino a la mente el pasaje ese donde habla cuando Moisés iba con el pueblo de Israel en el desierto. ¿Cómo es posible que en un desierto haya que comer? Solo Dios lo puede hacer. ¿Cómo es posible que en un desierto que no hay río, que no hay quebradas, no hay nada, una peña pueda aventar agua? Bendito sea Dios. Eso solo lo puede hacer el Dios Todopoderoso, el que tiene el poder. Y la gente, hermano, Dios le mostró el poder a esa gente. Esa gente vio el poder del Dios vivo, el del Dios verdadero. Pero la gente ahora anda adorando otros dioses y dejan de adorar al Dios verdadero, al Dios que ha mostrado el poder desde el principio. Ha mostrado Dios el poder que Él tiene. ¿Quién es Él? Ha mostrado el poder que solamente Él puede tener. Pero la gente ha hecho a un lado creer en Dios por creer en otros dioses muertos. Bendito sea Dios. Les saluda Castillo para Cristo. Les amo en el Señor. Ando en horas de trabajo, pero quise hablar de la palabra, recordando la trayectoria del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, caminando en el desierto. Oiga, qué maravilla es lo que Dios le mostró a esa gente. Y por eso Dios ama tanto a ese pueblo, al pueblo de Israel, porque es su pueblo, es su gente. Y Dios no la va a dejar abandonada. Bendito sea Dios. Les saluda Castillo para Cristo desde las montañas, queridos hermanos. Quise
eh, grabar un pequeño video en esta área. Perdón porque de Dios se me movió tantito la cámara y se me vieron los dedos. Pero para mí, hermanos, es un privilegio saludarlos y mostrarles que yo he visto videos de la tierra de Israel. He visto videos donde anduvo Jesús. Y mire, hermanos, son unos grandes pedreros, así como está viendo esto. Son unos pedreros, un cascajero, decimos nosotros, cascajo, una piedra que se va por lajas, se hace pinoles. Es algo como esta tierra que estoy viendo aquí. Así son los terrenos que he visto yo en los videos de Israel. Son pedreros, es una tierra como colorada. Y el puro desierto, porque allí no hay árboles. Y allí anduvo Jesús. En esos pedreros caminaba Jesús. En esos caminos que eran solo piedra como este camino que estoy para allá. Allí caminó el Hijo del Dios Todopoderoso. Aquel que vino a dar la vida en la cruz del Calvario para perdonar mis pecados y los pecados suyos. Ese hombre llamado Jesús perdonó mis pecados y perdonó los suyos cuando va a la cruz a dar la vida por nosotros. Pero se los ha olvidado. A mucha gente se los ha olvidado. Cuánto tiempo han estado en iglesia y algunos se han aburrido, se han ido. Se les ha olvidado el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Se les ha olvidado los favores que les hizo. Y cuando les da la gana se van de la iglesia. Y no les importa, dejan al olvido todo. Pero si los ponemos a pensar, nosotros somos mal agradecidos. El humano siempre es mal agradecido. Dios siempre le ha pagado bien y la gente le ha pagado mal. Dios está cerquita de ellos, ellos lo rechazan. Y no los ponemos a pensar en que fuera de Dios no tenemos quien nos pueda ayudar. La humanidad entera sin Cristo está perdida. La humanidad sin estar bajo el abrigo del Dios Todopoderoso está perdida. Bendito sea Dios. Así como estos pedreros que están aquí, es donde anduvo Jesús. Jesús anduvo en esos pedreros, caminando en el desierto. Israel es una tierra de puro desierto, hermano. Puro desierto. Yo he visto los videos. Y Jesús allí caminaba, hermano, en esos pedreros. Oiga, hermano, ¿cómo sería ese tiempo? Y nosotros ahora, hermano, no queremos andar, pero ni en calcetines, ni sin zapatos. No queremos enchucar los zapatos. Si tenemos zapatos, no los queremos quitar porque somos creídos, somos orgullosos, ¿verdad? Y Jesús, hermano, ¿cómo andaría Jesús en ese pedrero que hay ahí en Israel? Oiga, y dice que él caminaba de aldea en aldea. Estaban lejos, las ciudades estaban lejos. Y ellos caminaban a pie. Y dice que a donde les agarraba la noche, ellos allí se acostaban. Él no tenía cama, ni almohada, ni nada, ni donde recostar la cabeza, dice la Biblia. Oiga, y Jesús y encima de una piedra, allí decía que íbamos a descansar, allí dormían y allí se quedaban. Oiga, ¿quién podrá ser humilde? ¿Quién podrá ser tan sencillo, tan paciente, tan caballeroso como Jesús, el Hijo del Dios Todopoderoso? Bendito sea Dios. Oiga, hermano, qué bonito está esto. Qué bonito está recordar a Jesús, lo que Él vino a hacer por nosotros. Nosotros somos malos. Nosotros cometemos errores. Nosotros le desobedecemos.
Nosotros somos envidiosos, somos jactanciosos, somos creídos y tenemos un montón de defectos, pleitistas, renegones, desobedientes. Se los olvida quién era Jesús. Jesús era humilde el hombre. Jesús era caballeroso. Jesús es el amor. Él tenía una paciencia increíble. ¿Cómo pudo llegar a la cruz? Por mis pecados. Bendito sea Dios, querido hermano, que no se te olvide lo que Jesús sufrió. Donde caminaron los pies de Jesús por ti y por mí. Ya te pusiste a pensar cómo andarían sus zapatos, sus sandalias, cómo se tropezaría en las piedras, cómo se cansaría. Jesús se rendía, ¿sí? Como humano, Él era humano. Bendito sea Dios. Para mí es un privilegio recordar la vida de Jesús. Cuando yo recuerdo la vida de Jesús y lo que Jesús sufrió, lo que Jesús pasó, lo que Él vino a pasar en este mundo, a sufrir por nosotros. Cuando yo recuerdo el papel de la vida de Jesús, comienzo a sentir deseos de llorar. Me concentro hasta la vida de Jesús, me remonto hasta allá en la mente y me pongo a pensar en el Maestro. Cuántas cosas tuvo que pasar para que el día de hoy, miles de años después de su muerte, yo pudiera alcanzar el perdón de mis pecados. Usted pudiera alcanzar el perdón de sus errores, de sus pecados, a través de ese hombre que anduvo caminando en esos grandes pedreros y nosotros le fallamos, nosotros cometemos errores, nosotros vamos a las calles y le llevamos la palabra a la gente y la gente rechaza la palabra de Él. La gente no quiere aceptar a Jesús, la gente no quiere buscar a Jesús. Rechaza la palabra, odia a los predicadores. Pero no se ponen a pensar que por la misericordia de Él estamos en este mundo. La Biblia dice: vosotros sois la sal de la tierra, y si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada. O sea que el Evangelio, la palabra de Dios, es la que le está dando sabor a este mundo. Y nosotros hemos creído en Él. Y mientras Él no venga y nosotros sigamos predicando la palabra, este mundo tendrá control todavía. La gente se acostará y amanecerá tranquila. Pero el día que Cristo venga y la iglesia se vaya con Él, esto quedará insípido, sin sabor. Esto será una desesperación. La gente comenzará a sentir el ácido, como decimos nosotros, porque dejó pasar la oportunidad. No quiso aceptar la palabra de Dios cuando tuvo tiempo, cuando tuvo oportunidad. Pensó que eran mentiras lo que los hermanos andan diciendo en las calles. Bendito sea Dios. La Biblia dice que la gente correrá de mar a mar, del oriente al occidente, buscando la palabra como la andamos predicando ahora, y no la van a encontrar porque dejaron pasar la oportunidad. Perdieron el tiempo, no les importó. Será demasiado tarde. Bendito sea Dios. Jesús caminó en los pedreros en el desierto por ti y por mí. ¿Qué tenía que sufrir Jesús? Si Él era santo, Él era perfecto, es perfecto, el Hijo de Dios. ¿Por qué tendría que haber venido a sufrir tanto?
Pero ese es el amor del Dios, el Padre, que mandó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para que nosotros lográramos alcanzar la salvación. Sí. Jesús vino a caminar en el desierto, a sufrir en el desierto por ti y por mí. Que Dios te bendiga. Espero que este comentario de la palabra te haga reflexionar en los caminos que caminó Jesús, que vino a caminar para andar llevando la palabra, para que tú y yo alcanzáramos la oportunidad de ser salvos. Dios te bendiga. Te saluda Castillo para Cristo desde las montañas de California. Que Dios les bendiga, hermanos. Los amo en el Señor. Sigamos adelante. Como siempre, usted ora por mí y yo oro por usted. Sigamos adelante. Los miramos al próximo video si es la voluntad del Dios Todopoderoso. Que Dios les bendiga. Hasta pronto. Bendito sea Dios.